Bienvenidos al curso de mecánica clásica. El curso de mecánica clásica es un curso de mecánica avanzada. ¿Qué vamos a ver en un curso de mecánica avanzada? Bueno, vamos a aspirar, por ejemplo, a comprender fenómenos como el movimiento de este cuerpo rígido que estamos viendo en el video. Espero que el video no se corte, porque la idea acá es que vean el movimiento de un cuerpo rígido libre de torques. Este es un fenómeno que está filmado en una estación en órbita, probablemente la Estación Espacial Internacional. No sé realmente dónde fue filmado, pero bueno, lo cierto es que el objeto este que estamos viendo está en caída libre, está orbitando alrededor de la Tierra. La única fuerza que actúa sobre este cuerpo rígido es el peso, por lo tanto no hay torques de fuerzas respecto del centro de masa del cuerpo. El momento angular se tiene que conservar y, sin embargo, el eje de rotación es completamente inestable. Espero que lo estén viendo con continuidad. Entonces, fenómenos complejos como este y otros de similar carácter, bueno, aprenderemos a resolver en un curso de mecánica clásica avanzada. Pero lo más importante tal vez no sea comprender este tipo de fenómenos. El objetivo más importante seguramente es el de comprender cómo evolucionó la ciencia de la mecánica en los siglos que continuaron a Newton, y en ese sentido vamos a pasar por 200 años más o menos de historia de la mecánica, comenzando por lo que ya conocemos, que es la mecánica de Newton. La mecánica de Newton está escrita en esta obra, Los principios matemáticos de la filosofía natural, escrita por Newton, que es una de las obras más importantes de la ciencia de la humanidad, de todos los siglos. Esta obra contiene, bueno, las leyes de la mecánica newtoniana. Este nombre, Principios Matemáticos de la Filosofía Natural, alude a la ciencia, porque en aquella época, en la época de Newton, estamos hablando del siglo XVII, segunda mitad del siglo XVII, la filosofía natural era lo que hoy llamamos la ciencia. Esta obra fue publicada en Londres en el año 1687, como vemos acá abajo, y 100 años después se publicó esta otra obra, La mecánica analítica de Lagrange, que vemos acá. Como ustedes ven, la mecánica analítica de Lagrange está publicada en 1788, prácticamente 100 años después. Acá abajo vemos que, bueno, por un lado acá está el autor. Fíjense cómo está escrito el nombre de Lagrange, que todos conocemos como matemático. Acá dice que está escrita la obra esta, Mecánica Analítica, por Messier de Lagrange. Está separado. Y la obra cuenta, como dice acá abajo, con la aprobación del rey. En esa época era el rey Luis XVI, el último rey de Francia. También la obra de Newton cuenta con una autorización, porque aquí está el imprimatur. El imprimatur era la autorización para imprimir la obra, que en este caso la dio Samuel Pepys, que era el presidente de la Royal Society de Londres. Lo interesante es que si miramos dentro de estas dos obras, que distan 100 años en el tiempo, del lado de la obra de Newton, vamos a ver cosas como la que estamos viendo acá a la izquierda. Una obra escrita en latín, que era la lengua culta de la época, no está escrita en inglés. No todos usaban el latín. En realidad Galileo, por ejemplo, que es anterior a Newton, Galileo muere el año en que nace Newton, en 1642. Galileo escribía en italiano, no escribía en latín. Bueno, acá vemos entonces, para la obra de Newton, como ejemplo, esta página, esta obra escrita en latín, donde lo que vemos es una serie de argumentos de tipo geométrico, y toda la obra contiene este tipo de razonamientos: figuras, argumentos geométricos, comparaciones, relaciones, proporciones, etc. En cambio, del lado de la mecánica analítica de Lagrange,
vemos una obra escrita en francés donde el lenguaje no contiene figuras, contiene ecuaciones diferenciales. Y esas ecuaciones diferenciales están escritas prácticamente igual como las escribimos hoy en día, con el mismo tipo de notación. Por el lado de la obra de Newton no hay derivadas. Y no hay derivadas simplemente porque en la época de Newton todavía el cálculo diferencial e integral no estaba inventado. En realidad, no estaba inventado, pero es el propio Newton el que lo inventa. Es el propio Newton el que lo inventa y sin embargo su obra no está escrita con derivadas. Podríamos pensar que no está escrita con derivadas porque era un lenguaje, el del cálculo diferencial, que nadie conocía en la época, se acababa de inventar. Newton llamaba a las derivadas fluxiones y las escribía como las indicamos nosotros en matemáticas, como f' de x, en lugar de f a de x, que es lo que más usamos en física. El lenguaje que usamos en física es práctico, todos sabemos que es muy práctico considerar el diferencial x que está como dividiendo, entre comillas, como un factor que podemos pasar multiplicando a otro lado de una igualdad para preparar la igualdad para ser integrada. Es interesante conocer que Newton inventó el cálculo diferencial integral, como decimos, en simultáneo con otra persona que es Leibniz, un alemán, que también lo inventó en forma independiente. Y hubo una gran polémica en esa época acerca de quién era el padre del cálculo diferencial e integral. Y en realidad los dos eran padres del cálculo diferencial e integral, nadie había copiado a nadie. Sin embargo, hay toda una historia detrás de esa paternidad. Newton estaba muy enojado. Newton en realidad inventó el cálculo diferencial e integral, pero no lo publicó inmediatamente, lo publicó mucho después. Como decíamos, su obra no está escrita usando ese lenguaje. Y en aquella época, Newton hizo preparar un informe. Newton ya era presidente de la Royal Society e encargó a una persona que escribiera un informe para investigar quién era el padre del cálculo diferencial e integral. Pero se dice que ese informe finalmente no fue escrito por esa persona que lo firmaba, sino que fue escrito por el propio Newton, que se atribuía en ese informe la paternidad. Sea como fuere, lo cierto es que la notación de df a dx la introdujo Leibniz. Y como sabemos, para la física es muy práctica, como veníamos diciendo. Y probablemente por eso, porque Leibniz era alemán, pero trabajó en Francia, y esa notación fue la que se adoptó en Francia finalmente para escribir las ecuaciones diferenciales, probablemente por haber adoptado esa notación, la mecánica, la física en general, progresó más en Francia en el siglo siguiente que en Inglaterra. Bueno, muy bien. Entonces, estos 100 años que llevan de los Principia a la mecánica analítica de Lagrange, son años en donde pasaron muchos nombres que conocemos, como D'Alembert, Euler, los Bernoulli, Huygens, Maupertuis, etc. Todos ellos fueron elaborando pedacitos de la mecánica, tal como la conocemos hoy en día, pero pedacitos que estaban en forma incompleta, disgregada, y en realidad lo que hace Lagrange, bueno, no es lo único que hace, pero Lagrange toma en cuenta todos esos avances que habían hecho estas personalidades y logra edificar un cuerpo teórico completo, escrito en el lenguaje de las ecuaciones diferenciales. En palabras del propio Lagrange, voy a leer, él declara que su objetivo es reducir a fórmulas generales la teoría de la mecánica y el arte de resolver los problemas asociados, cuyo simple desarrollo, el de esas fórmulas generales, provea todas las ecuaciones necesarias para la solución de cada problema.
Y agrega, no se encontrarán diagramas en este trabajo. Los métodos que yo explico no requieren ni construcciones geométricas ni argumentos mecánicos, obviamente está aludiendo a Newton, sino solamente las operaciones algebraicas inherentes a un proceso regular y uniforme. Lagrange pretendía que la mecánica se volviera una rama del análisis. Para quienes estén interesados en la historia de la mecánica, les recomiendo el libro de René Dugas. Voy a escribir a ver si... Bueno, René Dugas. Es un libro editado por Dover, es un libro, bueno, que lo pueden descargar además en algún sitio seguramente. Bueno, el avance de la mecánica no termina acá, no termina en el siglo XVIII con Lagrange, sino que continúa en el siglo XIX, y en la primera mitad del siglo XIX, Hamilton va a hacer una nueva reformulación de la mecánica. Y en esa nueva reformulación, que también vamos a estudiar, va a generar en fin, esa nueva reformulación va a ser decisiva, va a ser muy importante para el desarrollo de la mecánica cuántica en el siglo XX. Bueno, muy bien. Ahora, si Newton no usaba las ecuaciones diferenciales, ¿quién escribió entonces? ¿Quién escribió estas ecuaciones? ¿No? Acá Fx, Fy, Fz son las componentes de la resultante de fuerza sobre una partícula de masa m. Entonces, estas son ecuaciones diferenciales, la segunda ley de Newton. Estas ecuaciones diferenciales fueron escritas aparentemente por primera vez 50 años después y las escribió Euler. Así que recién, 50 años después, aparece la segunda ley de Newton escrita de esta manera. Ahora, una cosa interesante o importante para destacar de este conjunto de tres ecuaciones diferenciales para describir el movimiento, los 3 grados de libertad que posee una partícula en el espacio. Estas ecuaciones diferenciales tienen esta forma tan sencilla solo si usamos coordenadas cartesianas. X y Z acá no son cualquier tipo de coordenadas, tienen que ser coordenadas cartesianas. Sabemos muy bien que si usamos otro tipo de coordenadas, por ejemplo, coordenadas esféricas, o si estamos trabajando en un plano, coordenadas polares, lo que quieran, no va a ser cierto, por ejemplo, que f sub tita sea m tita 2 puntos. En todos casos podrá ser cierto en algún caso particular donde la coordenada radial no varía en el tiempo, pero en general estas leyes así escritas valen solo si las coordenadas x y z son cartesianas. Una cosa importante de la formulación lagrangiana de la mecánica, de lo que va a ser las ecuaciones de Lagrange, es que las ecuaciones de Lagrange están escritas de manera tal que pueden ser usadas en cualquier tipo de coordenadas. Cuando eso ocurre, decimos que las ecuaciones son covariantes. Por cierto, para cada problema particular, el problema mismo nos dirá cuáles son las coordenadas más aptas para ese problema, y cuando escribamos esas ecuaciones de Lagrange en las coordenadas más aptas, quedarán en su forma más sencilla. Pero lo importante es que la formulación lagrangiana está hecha para cualquier tipo de coordenadas generalizadas, así las vamos a llamar. Esto no quiere decir, no hay que confundirlo, la posibilidad de usar cualquier conjunto de coordenadas, el que nos parezca más apropiado para el problema del que se trate, no quiere decir que no haya por detrás de la formulación un sistema inercial como lo hay en la formulación newtoniana. Siempre va a haber un sistema inercial por detrás. Es ese sistema en donde medimos la posición, la velocidad y la aceleración de cada una de las partículas del sistema bajo estudio. Pero eso no quita que esa posición, esas velocidades, esas aceleraciones, las podamos escribir en distintos tipos de coordenadas generalizadas.
Entonces, la formulación lagrangiana es un conjunto de ecuaciones covariante que pueden usarse para cualquier coordenada que nos interese utilizar, pero que están escritas siempre desde un sistema inercial. Siempre por detrás está la idea de que las velocidades, las aceleraciones y las posiciones están medidas en un sistema inercial, pero escritas en coordenadas generalizadas. Bueno, muy bien, dicho todo esto, vamos a empezar en la clase de hoy, vamos a empezar, como dice acá, con un repaso de Física 1. Así que vamos a revisar algunos temas de Física 1. Quizás algún tema como este, que es el primer tema, el teorema de la derivada relativa, no lo hayan visto en Física 1, pero como lo vamos a usar más adelante y se encuadra dentro de lo que sería el nivel de Física 1, lo voy a dar en este momento. El teorema de la derivada relativa. En el teorema de la derivada relativa vamos a derivar un vector que depende del tiempo, como este vector que vamos a llamar ADT, que no está dibujado, es un vector cualquiera. Vamos a derivarlo desde dos sistemas de referencia diferentes en movimiento relativo uno respecto del otro. Por ahora estamos haciendo exclusivamente cinemática, así que no vamos a necesitar que estos sistemas que están acá dibujados sean inerciales. Son cualquier par de sistemas, S y S', en movimiento relativo uno respecto de otro. Ese movimiento relativo no solo incluye el desplazamiento del origen O' de S' respecto del origen O de S, sino que también incluye el cambio de dirección que los ejes de S' pueden estar realizando respecto de los ejes de S. Cada vez que se produce un cambio de dirección de los ejes, esto es que la orientación de los ejes está cambiando en el tiempo, decimos que un sistema está rotando respecto del otro. Lo que llamamos rotación, como en la rotación del cuerpo rígido, es el cambio de orientación de un sistema respecto del otro a medida que transcurre el tiempo. Si esa orientación no cambia, entonces la velocidad de rotación omega, que es un vector que puede ir cambiando en el tiempo, cuya dirección me da el eje de la rotación en cada instante, y cuyo módulo me da el valor de la velocidad angular en ese instante. Bueno, si ese omega fuera cero, eso significaría que los ejes de S' no están cambiando de orientación respecto de S. No significa que los ejes de S' tengan la misma orientación que los ejes de S. Significaría solamente que los ejes de S' están fijos respecto de los ejes de S. Entonces, bueno, teniendo en cuenta todas estas características del problema que estamos a punto de resolver, podemos decir que si alguien me da un vector ADT, ese vector ADT puede ser descompuesto tanto en la terna de ejes del sistema S como en la terna de ejes del sistema S'. Los versores IJK en el primer caso y los versores I'J'K' en el segundo. Muy bien. Por cierto, si los ejes de S' no están igualmente orientados que los ejes de S, entonces las proyecciones de A sobre los ejes de S serán distintas a las proyecciones de A sobre los ejes de S'. Por lo tanto, habrá componentes AX, AI, AZ respecto de la terna de S, y A'X, A'Y y A'Z respecto de la terna de S'. Ahora bien, si yo quiero derivar este vector respecto del tiempo, es importante decir en qué sistema de referencia me voy a parar para hacer esa derivada. ¿Por qué? Porque si yo decidiera derivar el vector ADT desde el sistema de referencia S, bueno, voy a tener que tener en cuenta que en el sistema S los versores IJK no se mueven, están fijos al sistema S, definen el sistema S. En cambio, los versores I'J', K' se mueven respecto del sistema S. Viceversa, si quiero tomar esta derivada desde el sistema S', bueno, ocurre lo contrario. Entonces, es importante, para tomar la derivada, saber desde qué sistema de referencia se está tomando la derivada.
No importa cuál de ellos sea, porque estos dos sistemas de referencia están en pie de igualdad. Son dos sistemas de referencia, como digo, cualesquiera. Acá no nos importa si alguno de estos dos es inercial o no. No tiene ninguna importancia, estoy haciendo cinemática. Entonces, bueno, tomo una decisión y digo, vamos a derivar el vector A desde el sistema S. Y lo indico acá de esta manera. Entonces aprovecho que desde el sistema S los versores IJK no dependen del tiempo, y entonces tomando la primera descomposición de A, derivo en cada término, pero derivo solamente a las componentes. Derivo a X, que queda multiplicada por Y versor, derivo a Y, que queda multiplicada por J versor, etc. Ahora, si yo obrara al revés y derivara el vector A también desde el sistema S, pero tomando la otra descomposición, no solo tendría que derivar las componentes, sino que tendría que derivar también los versores. Entonces tendría un juego de primeros tres términos que serían como los anteriores, donde están derivadas las componentes, pero habría tres términos más donde están derivados los versores primados desde el sistema S. ¿Y cómo se hacen esas derivaciones? Bueno, tengo que mirar cómo cambia cada uno de estos versores a medida que transcurre el tiempo desde el sistema S. Y como se trata de versores, el módulo de estos personajes no puede cambiar, el módulo vale 1. Lo único que puede cambiar en un versor es su orientación, su dirección. Entonces tomemos, por ejemplo, el versor I'. Supongamos que en un instante t tiene esta dirección, y en un instante t más diferencial t tiene esta otra dirección. Se ha producido un cambio de dirección porque el sistema S' está rotando respecto del sistema S. Si en el instante t la orientación del vector de rotación omega es esta que está acá, entonces esta es la dirección del eje de rotación, y por eso estoy dibujando la figura, el cambio de orientación de I' de esta manera, como un movimiento alrededor de ese eje de rotación. Entonces en ese movimiento se produce una variación del versor I', que es la que está indicada acá con este vectorcito en color rojo. Este es el diferencial de I'. A este diferencial de I' lo tengo que dividir por el diferencial t. Y hacer lo mismo con los otros versores. Entonces veamos, supongamos que en el instante que estamos considerando, el versor I' forma un ángulo alfa con el eje de rotación. Eso significa que en este círculo que está dibujado en azul, el radio vale seno de alfa, porque la hipotenusa vale 1, es el módulo del versor. Entonces, para medir la longitud, el módulo de este vector rojo diferencial I', como es infinitesimal, lo voy a considerar igual al arco de circunferencia que está subtendido por este ángulo diferencial θ. Y entonces el arco de circunferencia es igual al ángulo subtendido por el radio, pero el radio vale seno de alfa. Entonces el módulo del vector diferencial I' es el seno de alfa por el diferencial θ. Pero el diferencial θ es el ángulo que rotó el sistema S' respecto de S. Entonces diferencial θ es omega diferencial t. Y así tenemos entonces el módulo de diferencial I'. Pero lo que necesitamos reemplazar acá arriba es el vector diferencial I'. Ya conocemos el módulo y ahora tenemos que conocer su dirección. Entonces notemos que la dirección de diferencial I' es una dirección que si omega y I' estuviesen sobre la hoja de papel, diferencial I' está entrando en la hoja de papel. La dirección de diferencial I' es la dirección del producto vectorial entre omega e I'. Si colocan el dedo pulgar de la mano derecha como omega y el dedo índice de la mano derecha como I', entonces el dedo mayor entra en la hoja de papel.
Y esa es la dirección de I', de diferencial I'. Es decir, diferencial I' tiene la dirección del producto vectorial entre omega e I'. Pero no solo tiene la dirección del producto vectorial entre omega y I', porque si yo le tomo el módulo al producto vectorial entre omega y I', me va a dar módulo de omega por módulo de I', que vale 1, por el seno del ángulo comprendido, que es alfa. Así que me da omega seno de alfa. Pero omega seno de alfa es precisamente lo que tengo acá. Quiere decir que si yo paso el diferencial t dividiendo, la derivada del versor I' en el tiempo, vista del sistema S, es directamente el producto vectorial entre omega e I'. Porque el módulo está bien y porque la dirección da bien. Esto que hice con I', lo repito con J' y K', no importa quién es quién, es decir, esto va a dar exactamente lo mismo. Cuando haga la derivada J, me va a dar omega por J', cuando haga la derivada de K', me va a dar omega por K'. Es decir, los tres términos que estaban en segundo lugar se escriben entonces de esta manera. Y ahora fíjense, acá omega por sale de factor común. O dicho de otro modo, A'x no es un vector, es una función del tiempo, que la puedo pasar a acompañar al versor I'. Acá lo mismo, A'I lo puedo pasar de este lado para que acompañe al versor J', etc. Y sacar omega de factor común, y entonces va a quedar omega multiplicando a A'x por I', más A'I por J', más A'z por K', y todo eso es el propio vector A. Y los tres primeros términos, como no contienen derivadas de I', J', K', solo contienen las derivadas de las componentes del vector A vistas en S', los puedo resumir en la derivada de A respecto de T vistas del sistema S', porque justamente desde ahí no derivaría los versores I', J', K'. Entonces, hemos llegado a una expresión vectorial que dice que si yo derivo un vector en el tiempo desde el sistema S, eso es lo mismo que derivarlo desde el sistema S' y sumarle el producto vectorial entre omega y A. Este es el teorema de la derivada relativa, y como ustedes ven, acá el personaje que llamamos A solamente nos ayudó a hacer las cuentas. Este personaje A es cualquier vector, y en realidad esta relación que está acá enmarcada es una relación operacional. Es decir, que la derivada temporal de un vector, no hace falta escribir el vector, de A de t en S es igual a de A de t en S' más omega por. Esa sería la estructura que hemos acá encontrado. Bien. Vamos a hacer algunos ejemplos de aplicación de este teorema de la derivada relativa para encontrarnos con algunos resultados que conocemos. Entonces, para hacer algunas aplicaciones, al vector A le vamos a dar algún contenido. Entonces, bueno, vamos a tomar, por ejemplo, el siguiente caso sencillo. Supongamos que el vector A es la posición de un punto cualquiera, respecto del sistema S'. Que el vector A sea este vector R' que está acá. Este vector R' es también la diferencia entre la posición del mismo punto, pero respecto de S, y la posición del origen de S' respecto del origen de S. La posición del origen de S' respecto del origen de S la vamos a llamar R grande o prima. Es decir, entonces, vamos a elegir el vector A para hacer la aplicación como la posición de un punto cualquiera respecto de S', que también podremos escribir de esta manera. Entonces, voy a reemplazar A en el teorema de la derivada relativa, en los tres términos. En el miembro de la izquierda lo voy a reemplazar como está escrito acá, en segundo lugar. Lo voy a reemplazar como R menos R grande o prima. Y en el miembro de la derecha
lo voy a reemplazar directamente como R'. Muy bien, entonces ahora voy a hacer la derivada. R es la posición del punto en cuestión en el sistema S, por lo tanto la derivada de R respecto de t, desde S, es la velocidad del punto en cuestión respecto de S. Es lo que llamamos habitualmente la velocidad v del punto. La derivada de R grande o prima respecto de t desde S es la velocidad que tiene el origen de S', visto desde S. Es lo que normalmente en las transformaciones llamamos V grande. Acá dejé todavía el O', pero es la V grande de las transformaciones. Del otro lado, ¿qué tenemos? R' es la posición del punto en cuestión desde S'. Si yo derivo R' desde S', lo que obtengo es la velocidad del punto en cuestión vista en S'. Es lo que llamamos normalmente V'. Y finalmente queda este otro término. Entonces, así se transforma la velocidad de un punto cuando pasamos de un sistema de referencia S a un sistema de referencia S' que se mueve en forma arbitraria, inclusive rotando. De particular interés es el caso de las transformaciones de Galileo, donde los dos sistemas S' y S' no manifiestan rotación relativa. Entonces, cuando no hay rotación relativa, decimos que S' se traslada respecto de S. Si anulamos omega en el resultado, entonces lo que queda acá es el teorema de adición de velocidades de Galileo. Queda que V' es igual a V chica menos V grande. Vamos a ver que de este mismo teorema de la derivada relativa podemos obtener la cinemática del cuerpo rígido. Para eso tenemos en cuenta que S' es un cuerpo rígido. Por cierto, los sistemas de referencia son rígidos, así que cualquier cuerpo rígido es un S'. Le podemos pintar al cuerpo rígido una terna de ejes y ya tenemos ahí un sistema de referencia S'. Entonces pensemos que S' es un cuerpo rígido cuyo movimiento está siendo observado desde S y que V es la velocidad de un punto P que pertenece a ese cuerpo rígido. Por lo tanto, en ese caso, la velocidad V' de ese punto P es 0, porque ese punto no se mueve respecto del sistema de referencia S' que hemos pintado sobre el cuerpo rígido. No se mueve justamente porque el cuerpo es rígido. Entonces V' va a ser 0. El origen O' de S' lo podemos ubicar en un punto Q cualquiera del cuerpo rígido. Y entonces lo que llamábamos O' en el resultado previo pasará a ser la velocidad de ese punto Q cualquiera del cuerpo rígido. Y R', que era la posición del punto P respecto del punto O', respecto del origen de coordenadas de S', en el resultado anterior, ahora entonces R' de P pasa a ser la diferencia de posiciones entre el punto P y el punto Q. Diferencia que, fíjense, la diferencia de posiciones es independiente del sistema de referencia desde donde se la calcule. La diferencia de posiciones siempre es el vector que va de un punto al otro. Así que en el sistema S', R' es la diferencia de posición respecto del origen de coordenadas, pero el origen de coordenadas en S' tiene vector nulo. Pero es también RP menos RQ si miro desde S, donde tanto el origen de coordenadas de S', que ahora se llama Q, como el punto P tienen vectores posición distintos de 0. Quiere decir entonces que en el resultado anterior donde dice V', esta va a ser la velocidad primada del punto P, va a ser 0. De este lado acá tenemos la velocidad del punto P, y O' ahora es el punto Q del cuerpo rígido, entonces esta era la velocidad de O' medida desde S, ahora va a ser la velocidad de Q medida desde S, entonces lo que está a la izquierda es Vp menos Vq. Y lo que está a la derecha, simplemente como V' es 0, es omega por Rp menos Rq, como hemos dicho. Y esta es la cinemática del cuerpo rígido. Si volvemos a derivar el resultado general al que habíamos llegado, este que estamos viendo de vuelta acá, si volvemos a derivar desde S,
y si en el resultado volvemos a aplicar el teorema de la derivada relativa, vamos a tener lo siguiente. Yo voy a derivar a ambos miembros desde S, por supuesto, si derivo a la izquierda desde S, respecto a la derecha tengo que derivar respecto de S también, para mantener la igualdad. Así que derivo lo que está a la izquierda respecto del tiempo desde el sistema S, y lo que está a la derecha también lo derivo desde el sistema S. Entonces me queda la derivada de B' desde el sistema S. Y en el segundo término, como tengo un producto, tengo que derivar a omega desde el sistema S, a eso lo voy a llamar omega punto directamente, no voy a indicar desde el sistema S, lo vamos a sobreentender. Entonces derivo a omega desde el sistema S y multiplico por R'. Y finalmente dejo el primer factor sin derivar, omega, y derivo R' respecto del tiempo desde el sistema S. Y entonces, como dijimos, ahora vuelvo a aplicar el teorema de la derivada relativa. Entonces, esto que está acá, lo voy a desarrollar. Lo voy a escribir como la derivada de B' desde S', más omega por B'. Son estos dos primeros términos, porque la derivada de B' desde S' es la aceleración prima. Y por el teorema de la derivada relativa tengo que agregar el término omega por B', por el vector que estoy derivando. Después viene este término que, como ven, lo dejé como estaba. Y en el último término, a la derivada de R' desde S le aplico el teorema de la derivada relativa. Y digo, es igual a la derivada de R' desde S', pero eso es B'. Entonces me aparece un término omega por B', más omega por R'. Y entonces me queda un omega por R'. Bueno, ordenando un poco este resultado, lo que quedó es esto que está acá. Es un desarrollo para la aceleración medida desde S, de un punto material cualquiera, y su relación con la aceleración medida desde S'. Y aparecen todos estos términos en donde ustedes podrán reconocer los términos que van a usar cuando quieren trabajar en un sistema con la segunda ley de Newton, en un sistema no inercial, y entonces, para que del lado derecho de la segunda ley de Newton quede exclusivamente la masa por A', todos estos otros términos que vienen después los van a pasar al primer miembro y les van a dar el nombre de fuerzas de inercia. Los van a interpretar como si fueran fuerzas que, por cierto, no son fuerzas de interacción, no son fuerzas que están produciendo la interacción con otras partículas. Son simplemente términos que vienen de la aceleración y que pasan al otro lado con el nombre de fuerzas de inercia. Bueno, como parte del repaso de Física 1, recordemos entonces cómo es el teorema de conservación de la cantidad de movimiento de un sistema de n partículas. Para empezar, bueno, la cantidad de movimiento de un sistema de n partículas es simplemente la suma vectorial de las cantidades de movimiento individuales de cada una de las n partículas. Esas cantidades de movimiento individuales son nada más que el producto de la masa de cada partícula por la velocidad de cada partícula. Si yo quiero saber si esta cantidad se conserva o no de acuerdo a las leyes de la mecánica, entonces, como voy a usar las leyes de la mecánica, como decíamos, estas velocidades ahora sí van a tener que ser medidas desde un sistema inercial. Entonces voy a derivar la cantidad de movimiento total, la derivada de una suma es la suma de las derivadas, y aplicando las leyes de Newton, la derivada de la cantidad de movimiento de cada partícula no es ni más ni menos que la resultante de fuerzas sobre esa partícula. Entonces tendré acá una sumatoria sobre todas las partículas de las resultantes de fuerza sobre cada una de ellas. A esa resultante la vamos a descomponer de la siguiente manera. Sobre cada partícula I, la resultante de fuerzas se compone de, por un lado, fuerzas que provienen de afuera del sistema de n partículas. A esas fuerzas que provienen de partículas que están en otro lado, que no pertenecen
al sistema de n partículas que no están comprendidas en esta sumatoria, las vamos a llamar fuerzas externas. Y a las fuerzas que provienen de otras partículas del sistema, las vamos a llamar fuerzas internas y las vamos a indicar con F minúscula. La notación que vamos a usar es que F minúscula y J es la fuerza sobre la partícula I debida a la partícula J del sistema. Entonces, como estoy calculando la resultante sobre la partícula I, voy a tomar toda la fuerza sobre la partícula I de todas las otras partículas del sistema, debida a todas las demás partículas del sistema. Así que haré una suma sobre todas las J, excluyendo J igual a I, porque la partícula I, cada partícula no se hace fuerza a sí misma, ¿no? Entonces, muy bien. En la sumatoria sobre todas las partículas, voy a tener por un lado la sumatoria de las resultantes de las fuerzas externas. Eso me va a dar la fuerza externa neta sobre el sistema de partículas. Pero luego voy a tener que considerar esta doble sumatoria que me va a quedar. Voy a tener una suma sobre I, desde 1 hasta n, y una suma sobre J, que para cada I va a excluir el término J igual a I. En esa sumatoria sobre J y sobre I de las fuerzas internas, van a aparecer cosas como estas. Por ejemplo, cuando I valga 1, voy a tener F12 más F13 más F14, etc., hasta llegar a F1n. Para I igual a 2, voy a tener F21, F23, F22 no va a estar, claro, F24, etc., hasta llegar a F2n, y así siguiendo. Esos son todos los términos que van a estar en la suma doble. Pero entonces aquí va a entrar en juego la tercera ley de Newton. La tercera ley de Newton dice que en una interacción, la fuerza que la partícula J realiza sobre la partícula I es igual y opuesta a la fuerza que la partícula I realiza sobre la partícula J. F12 con F21, por ejemplo, forman un par de interacción. Son fuerzas iguales y opuestas. Y entonces en la sumatoria doble voy a tener un término que dice F12. También tengo un término que dice F21, pero F21 es igual y opuesta a F12, se cancelan. Y entonces para cada uno de los términos voy a encontrar en otro lugar de la sumatoria doble el término correspondiente que lo cancele. Entonces en la suma doble las fuerzas internas se cancelan de a pares y por lo tanto la derivada de la cantidad de movimiento total respecto del tiempo es la fuerza externa resultante sobre el sistema de n partículas. La conservación de la cantidad de movimiento total ocurrirá entonces cuando la suma, la resultante de las fuerzas externas, se anule. Porque entonces se va a anular esta derivada y P va a ser constante. Como esta es una relación vectorial, implica tres relaciones, una para cada componente del vector. Por ejemplo, una relación para P sub X, otra para P sub Y, otra para P sub Z, en donde podríamos analizar conservaciones separadas de cada una de las componentes. Podría conservarse una componente, por ejemplo, P sub X podría conservarse en caso que la resultante de las fuerzas externas no contenga componente X. Muy bien. Entonces, a partir de acá, resulta que conviene introducir el concepto del centro de masa. Fíjense, la cantidad de movimiento total del sistema es la suma de las cantidades de movimiento individuales. Las velocidades de cada partícula son las derivadas de las posiciones de cada partícula. Como la masa no depende del tiempo, es una propiedad de cada partícula, entonces yo puedo sacar la derivación fuera de la sumatoria y derivar directamente esta sumatoria. Entonces es interesante definir, es conceptualmente interesante definir a un vector que llamaremos la posición del centro de masa, es decir, estamos definiendo un punto característico del sistema, una posición, y a esa posición de ese punto que llamaremos centro de masa, la definimos de la siguiente manera. Lo definimos de manera tal que toda esta sumatoria sea igual a la masa total del sistema por la posición de ese punto que estamos definiendo a través de esta relación. ¿Por qué? Porque si lo hacemos así, entonces la cantidad de movimiento total se va a poder leer
como la masa total por la derivada de este vector posición del centro de masa. Es decir, la cantidad de movimiento total va a ser la masa total por la velocidad del centro de masa. Esto es, el centro de masa es un punto característico del sistema, tal que la cantidad de movimiento de todo el sistema se pueda pensar como la de una sola partícula que se mueva con la velocidad del centro de masa y cuya masa sea la masa total del sistema. Es esta relación que está acá. Como ustedes ven, la posición del centro de masa, que sale de pasar dividiendo la masa total, es una suerte de promedio de posiciones de las partículas del sistema. Pero es un promedio pesado, donde la posición de cada partícula entra con un factor que le da un peso a esa posición. Las partículas que tienen más masa van a asignar, digamos, en la sumatoria que define, en el promedio que define la posición del centro de masa, las partículas que tengan más masa van a incidir más fuertemente en este promedio, porque el término que corresponde a esa partícula va a pesar más. Estoy hablando de peso no como masa por gravedad, estoy hablando en términos estadísticos, en el cálculo de un promedio. Dicho de otro modo, si en una posición dada yo tengo una partícula que tiene una masa de 2 kilogramos, bueno, yo puedo pensar que en esa misma posición tengo dos partículas, cada una de masa 1 kilogramo. Por esa razón, entonces, eso tiene que entrar dos veces. Así que de eso se trata el punto que llamamos el centro de masa del sistema, de un promedio pesado de las posiciones de las partículas del sistema, y que tiene entonces esta importante propiedad. Por lo tanto, si la cantidad de movimiento se conserva o alguna de sus componentes se conservara, podremos decir lo mismo de la respectiva componente de la velocidad del centro de masa. Vamos a ver qué ocurre con el momento angular de un sistema de n partículas. El momento angular se define siempre respecto de un centro de momentos. El centro de momentos es un punto que elegimos para que cumpla ese rol y no tiene por qué ser el origen de coordenadas del sistema de referencia. Habitualmente llamamos O al origen de coordenadas y también llamamos O al centro de momentos. Pero son dos cosas diferentes. Acá está entonces dibujado un centro de momentos cualquiera, caracterizado por su posición respecto del origen de coordenadas, que llamaremos RO mayúscula. Luego tenemos la posición de una partícula cualquiera, que la llamaremos R minúscula como siempre, y entonces el brazo que usaremos para calcular el momento de la cantidad de movimiento, que eso es el momento angular, es el vector que va desde el centro de momentos hasta la posición de la partícula, y que vale R menos R mayúscula O. Como siempre, la diferencia entre dos vectores que tienen un origen en común es el vector que va del extremo de uno al extremo del otro. Entonces, el momento angular total del sistema es la suma de los momentos angulares individuales, aquí me falta un subíndice I, y el momento angular individual de cada partícula es el vector que va desde el centro de momentos a la posición de la partícula, multiplicado por la cantidad de movimiento de la partícula. El momento angular es el momento de la cantidad de movimiento. Y nos interesa saber en qué condiciones, y de acuerdo a las leyes de la dinámica, este momento angular total se conserva. Y como vamos a usar las leyes de la dinámica, nuevamente digo, entonces, ahora sí el sistema de referencia tiene que ser un sistema inercial. Entonces vamos a derivar el momento angular total. La derivada respecto del tiempo entra en la sumatoria, la derivada de una suma es la suma de las derivadas. Cada término de la sumatoria es un producto, así que derivaremos un producto, la derivada del primero por el segundo sin derivar, y viceversa. Entonces vamos con eso, derivamos el primer factor por el segundo sin derivar, más el primer factor sin derivar por el segundo derivado. Ahora bien, de acuerdo a las leyes de la dinámica, la derivada de la cantidad de movimiento individual de cada partícula es la fuerza resultante sobre cada partícula. Entonces reemplazamos.
Por otro lado, en la primera parte de este corchete tenemos lo siguiente. La derivada de la posición de cada partícula es la velocidad de cada partícula, que tenemos que multiplicar vectorialmente con la cantidad de movimiento. Pero la cantidad de movimiento es proporcional a la velocidad de la partícula. De manera que estaría multiplicando dos vectores paralelos. Y como es un producto vectorial, el producto se anula. Entonces, esa primera multiplicación da 0. Es idénticamente nula. Me queda la otra. Me queda menos la derivada de RO por PI. Y como la derivada de RO es factor común en la sumatoria sobre I, sale fuera de la sumatoria, perdón. Sale fuera de la sumatoria y me queda la sumatoria de las cantidades de movimiento individuales, que es la cantidad de movimiento total. Y la derivada de RO respecto de T es la velocidad del centro de momento. El centro de momento podría no estar fijo. Estamos trabajando en condiciones generales. El centro de momento podría estar en movimiento en el sistema S. Entonces quedaría este término que está acá. Bueno, muy bien. Acá lo que queda son los momentos de las fuerzas. La resultante de cada partícula ejerce un momento respecto del centro de momentos O. Los momentos de las fuerzas es lo que llamamos torques. Entonces aquí tenemos el torque resultante, el torque de la fuerza resultante sobre la partícula I respecto del centro de momentos O. A cada uno de esos torques lo vamos a llamar con la letra N. Entonces, la pregunta es la siguiente. Igual que pasó antes, en esta fuerza resultante contribuyen tanto las fuerzas externas como las fuerzas internas. ¿Será cierto que en esta suma de torques las fuerzas internas se cancelan de a pares? Los torques de las fuerzas internas se cancelan de a pares. Bueno, vamos a investigar si eso es cierto o no. Entonces, los torques de las fuerzas internas se escribirán así. Este RI es una abreviación para este vector. Es el vector que va desde el centro de momentos a la posición de la partícula I. Por lo tanto, es este vector. Entonces, en esta doble sumatoria, igual que antes, van a aparecer todos los pares de interacción. Por ejemplo, cuando I valga 1, cuando nos ocupemos de la fuerza sobre la partícula 1, en particular aparecerá R1 por F12. Y cuando I valga 2, cuando en la sumatoria sobre I estemos con I igual a 2, uno de los términos que va a aparecer es R2 por F21. Y entonces aquí usamos el principio de acción y reacción y decimos, bueno, pero F21 es menos F12. Entonces reemplazo F21 por menos F12 y saco F12 de factor común. Todavía acá no está claro que esto dé 0. Entonces veamos la situación en una figura. R1 es la posición de la partícula 1 respecto del centro de momentos. R2 es la posición de la partícula 2 respecto del centro de momentos. La diferencia R1 menos R2, como siempre que se trate de vectores con un origen común, es el vector que va del extremo de uno a otro. Es decir, es el vector que va de la partícula 2 a la partícula 1. Para que las fuerzas internas no contribuyan a esta sumatoria, es decir, para que este par se cancele, lo que debería ocurrir es que F12 sea paralelo a R1 menos R2. Ahora, eso no está garantizado. ¿O sí? Digamos, en la mecánica newtoniana, las fuerzas de Newton, las fuerzas fundamentales al menos, dependen de las distancias entre las partículas. Estoy pensando en los campos fundamentales, el campo gravitatorio, digamos, son potenciales que dependen de las distancias,
Y si la fuerza depende de las distancias entre las partículas, la única dirección privilegiada por la propia interacción entre cada par de partículas es la dirección que va de una partícula a la otra. Lo mismo con las fuerzas electrostáticas, por ejemplo. Entonces, en ese caso, cuando las fuerzas dependen de las distancias, por simetría no queda más que las fuerzas tengan la dirección que va de una partícula a la otra. Es lo que pasa con la fuerza de atracción gravitatoria o con la atracción y repulsión entre cargas estáticas. Bueno, es lo que pasa también con la fuerza elástica entre dos partículas unidas por un elástico. Entonces conocemos muchos casos en donde efectivamente las interacciones vienen dadas por fuerzas que tienen la dirección que unen las partículas y por lo tanto este producto vectorial va a ser nulo para cada par de interacción. En ese caso sí, entonces, las fuerzas internas no van a contribuir al torque neto, y en el torque neto solo van a quedar los torques externos. En otras situaciones podría haber otras direcciones privilegiadas por la interacción. Piensen ustedes, por ejemplo, en una interacción que dependa de las velocidades de las partículas. Ustedes conocen la interacción magnética, por ejemplo. Entonces, ahí no está tan claro qué es lo que va a ocurrir. Así que bueno, dejo ese tema abierto para que ustedes lo piensen. Bueno, suponiendo entonces que se da esta situación, que es una situación frecuente, común, es decir, que incluye muchos casos que nos interesan, entonces sí podremos decir que lo que habíamos obtenido como derivada del momento angular total es este término más la suma de los torques externos en ese caso. Ahora queremos saber en qué situación el momento angular se va a conservar, en qué situación esta derivada se anula. Pero aquí tenemos dos términos. El primer término se anula en dos casos sencillos, podría anularse también en algún otro caso más, pero hay dos que están claros. Obviamente que si el centro de momentos O es fijo, su velocidad es cero y ese término se anula. También se anula si el centro de momentos O coincide con el centro de masa del sistema, porque entonces BO se convierte en la velocidad del centro de masa, y la cantidad de movimiento total es la masa total por la velocidad del centro de masa. Serían dos vectores paralelos multiplicándose vectorialmente, eso da cero. Entonces, tanto si O es fijo como si O es el centro de masa, este término ya desaparece. Y con respecto entonces al otro, lo que diremos es que el momento angular se conserva cuando los torques externos se cancelan y el centro de momentos está en alguna de esas situaciones, que o sea fijo o sea el centro de masa, o algún tercer caso eventualmente donde este producto en alguna situación particular se anule también. Bueno, pasemos a otro tema siempre en relación al momento angular. ¿Qué le pasa al momento angular cuando cambiamos el centro de momentos? Evidentemente va a cambiar. ¿Cómo va a cambiar? Voy a cambiar el centro de momentos, pero no voy a cambiar el sistema de referencia. ¿Y cómo me doy cuenta que no voy a cambiar el sistema de referencia? Porque voy a calcular el momento angular respecto de O' y el momento angular respecto de O, los voy a restar para ver qué diferencia hay entre ellos, pero ambos momentos angulares los voy a calcular con las mismas velocidades. Voy a usar las mismas cantidades de movimiento, las cantidades de movimiento medidas desde un mismo sistema S. Entonces me voy a mantener en un mismo sistema S y voy a tomar en consideración dos centros de momentos diferentes. Entonces, ¿qué va a pasar? Como los PI son iguales en la primera sumatoria y en la segunda, RI por PI menos RI por PI se cancela. Lo único que va a quedar son los términos vinculados a R grande. Esto es a la posición del centro de momentos O' y a la posición del centro de momentos O. Entonces, bueno, me va a quedar
una diferencia, RO' va a entrar con un signo menos, RO va a entrar con un signo más, porque tengo acá un menos por menos. Y además pueden salir fuera de la sumatoria, porque son los mismos RO y RO' en cada uno de los términos. Lo que cambia al cambiar de término a término es la partícula I, y su velocidad, su cantidad de movimiento, su masa. Entonces, finalmente, la diferencia entre los momentos angulares respecto de O' y de O termina dando esto que está acá. Termina dando el vector posición que va desde O hasta O', cambiado de signo, es decir, el vector posición que va desde O' hasta O, multiplicado vectorialmente, por la cantidad de movimiento total. Esa es la diferencia entonces entre estos dos momentos angulares. Despejando uno de ellos, podremos decir entonces lo que está escrito acá. Que el momento angular respecto de O' se puede calcular como el momento angular respecto de O menos el vector que va desde O hasta O' por la cantidad de movimiento total. Bueno, hay una situación muy simple en donde el momento angular, aunque cambiemos de centro de momentos, no va a cambiar, que es la situación en donde la cantidad de movimiento total se anule. Si el P total vale 0, entonces termina dando que LO' es igual a LO. ¿Y dónde se anula la cantidad de movimiento total? En un sistema de referencia donde el centro de masa esté en reposo. A ese tipo de sistemas de referencia los llamamos sistemas centro de masa. Entonces, si yo estoy trabajando en un sistema de referencia donde se anula la cantidad de movimiento total, el momento angular en ese sistema de referencia es independiente del centro de momentos. Esto es un resultado que va mucho más allá del momento angular. Ustedes habrán visto en Física 3, al comenzar, cuando vieron momento dipolar, la noción de momento dipolar, de una distribución estática de cargas, que si la carga total es 0, el momento dipolar no depende del centro de momentos. En particular, lo que llamamos el dipolo, una carga Q con una carga menos Q, tiene un momento dipolar eléctrico que no depende del centro de momentos. Si la carga total es 0, el momento dipolar no depende del centro de momentos. Y como el momento angular es el momento de la cantidad de movimiento, si la cantidad de movimiento es 0, el momento angular no depende del centro de momentos. Bien, ahora vamos a hacer otra cosa. Vamos a cambiar de sistema de referencia, sin cambiar el centro de momento. El caso más general se los voy a dejar como ejercicio, es un poco más complicado, pero bueno, lo jugoso se reduce prácticamente a estos dos casos, así que... Entonces vamos a cambiar de sistema de referencia, pero no vamos a hacer un cambio cualquiera, vamos a hacer un cambio donde omega, la velocidad de rotación relativa, sea 0. Es decir, dos sistemas de referencia S y S' que no están en rotación relativa, de manera que la orientación de sus ejes permanece relativa, permanece fija. No quiere decir que estén igualmente orientados, pero que permanece fija la orientación relativa. En ese caso ya vimos que al cambiar entre dos sistemas de referencia sin rotación relativa, el resultado es que tenemos la adición de velocidades galileana, esta que está acá. Eso ya habíamos calculado. Entonces vamos a comparar los momentos angulares en S' y en S respecto del mismo centro de momentos. Entonces la posición del centro de momentos se mantiene, es la misma en ambos términos, pero cambian las cantidades de movimiento. ¿Y cómo cambian? De acuerdo al teorema de adición de velocidades. Entonces, como RI menos RO es el mismo en los dos términos, podemos agrupar las sumatorias y escribirlo de esta manera. Como acá hay un menos, me va a quedar PI' menos PI en el segundo factor del producto vectorial. Pero precisamente esto que está acá es MI, es la misma I, es la misma partícula I, es MI multiplicando a B'I menos BI. Pero B'I menos BI es menos B grande,
menos la velocidad relativa de S' respecto de S. Entonces, todo esto que está acá, finalmente, reemplazando esto como MI por V grande, me queda así. Por menos V grande, ¿no? Por eso el menos que está acá. Bueno, ahora hago una distribución. Entonces, acá tengo MI por RI, por B, es este primer término. Menos con menos me da más, me queda más RO, por un B que sale fuera de la sumatoria, porque es factor común, y que multiplica vectorialmente RO, y lo que queda dentro de la sumatoria, aquello que es afectado por el índice I, es MI. Entonces tengo la sumatoria de todas las masas. Esto es la masa total del sistema. Y la sumatoria, acá también el B, en el primer término, el B, que multiplica vectorialmente, sale de factor común de la sumatoria. Y la sumatoria de MI y RI es, por definición, la masa total del sistema por la posición del centro de masa. Entonces tengo la masa total del sistema por la posición del centro de masa. La masa total la asocio con B, y entonces me queda, sacando MB de factor común, que lo tengo en los dos términos, me queda RO menos R del centro de masa por MB. Como resultado, para la diferencia entre los momentos angulares respecto del mismo centro de momentos calculados en S' y en S. Entonces, de vuelta aquí tenemos algunos casos particulares de interés. Si el punto O que elegimos como el centro de momentos coincidiera con el centro de masa, bueno, sucedería que esto da cero, que no hay diferencia entre el momento angular en S' y en S si el punto O es el centro de masa. Esto es muy interesante. El momento angular respecto del centro de masa tiene entonces el mismo valor en distintos sistemas de referencia en traslación relativa. Recuerden que hemos anulado la rotación. Así que siempre que trabajemos con el centro de masa como centro de momentos, el valor del momento angular es independiente del sistema de referencia. Otro resultado interesante que podemos extraer de acá es que si elegimos a S' como el sistema centro de masa, es decir, con el sistema donde elegimos a S' como el sistema donde el centro de masa está en reposo, entonces la velocidad V, que es la velocidad de S' respecto de S, es también la velocidad del centro de masa respecto de S. La velocidad V acá sería la velocidad del centro de masa vista en el sistema S. Y entonces, ¿cómo quedaría esta diferencia? En lugar de la prima, voy a poner acá centro de masa para indicar que ahora me subí al sistema centro de masa. Pero en el sistema centro de masa, por el resultado que habíamos visto antes, en el sistema centro de masa se anula la cantidad de movimiento total. Por lo tanto, el momento angular no depende del centro de momentos. Entonces, si estoy en el sistema centro de masa, si S' es el sistema centro de masa, no necesito poner O acá abajo. Porque una vez que estoy en el sistema centro de masa, el resultado del momento angular no depende del centro de momentos. Por eso le saqué el O. Ahora, el otro momento angular, el L, está medido en otro sistema. Ese sí depende del centro de momentos. Ahí no puedo sacar el O, lo tengo que dejar. ¿Y dónde aparece a la derecha el O? Y aparece acá. Aparece acá porque lo teníamos aquí. Pero ahora esta B es la B del centro de masa. Entonces me quedó la masa total por la velocidad del centro de masa. Pero eso es la cantidad de movimiento total. Y el vector que multiplica la cantidad de movimiento total es, como ven, el vector que va desde O hasta el centro de masa. Y esto es un resultado muy, muy lindo también, tiene gran belleza. Dice que si yo tengo un sistema de partículas, el momento angular en un sistema de referencia cualquiera, S, respecto de un punto O cualquiera, se puede ver como el momento de una sola partícula
que tuviera la masa total y que se moviera con la velocidad del centro de masa, una sola partícula ubicada en el centro de masa, esto es efectivamente el brazo de palanca, digamos, el que tengo que usar para calcular el momento de esa supuesta partícula, es la posición respecto de O de esa supuesta partícula pensada en el centro de masa. Entonces, este término, que se llama el momento angular orbital, representa el momento angular de una única partícula de masa igual a la masa total y velocidad igual a la velocidad del centro de masa, ubicada en la posición del centro de masa. Pero eso no es todo, porque yo puedo tener una dada velocidad del centro de masa, una dada posición del centro de masa, pero además tengo movimientos internos. Esos movimientos internos los mide este primer término, que se llama el momento angular intrínseco o spin, y que es ni más ni menos que el momento angular medido en un sistema centro de masa. Pero en traslación respecto del sistema S, porque para llegar a este resultado, ese sistema centro de masa tenía que mantener una orientación fija respecto de S. Entonces, yo en un sistema centro de masa mido el momento angular. En ese sistema la velocidad del centro de masa vale 0. Pero tengo un momento angular porque tengo movimientos alrededor de ese centro de masa. Cambio de sistema de referencia, me voy a un sistema de referencia S sin rotación relativa respecto del anterior, y entonces a ese valor que calculé en el sistema centro de masa le tengo que agregar el momento angular orbital, porque ahora veo el sistema moviéndose como un todo, además de esos movimientos internos. Eso es lo que significa este resultado. Finalmente, como último tema, vamos a ver cómo se transforma la energía cinética cuando paso de un sistema de referencia a otro sin rotación relativa. Es decir, voy a volver a usar el teorema de adición de velocidades de Galileo. En el sistema S', entonces utilizo las velocidades primadas para calcular la energía cinética, que a su vez por el teorema de adición de velocidades se escriben así. Recuerden que el cuadrado de un vector es el producto escalar del vector consigo mismo. Así que el vector primado lo multiplico escalarmente consigo mismo y reemplazo con el teorema de adición de velocidades. Entonces aquí tengo un primer término que es BI escalar BI, eso es BI cuadrado, y eso me va a dar la energía cinética en el sistema S. Pero tengo dos términos más. Tengo el doble producto de BI con B grande, y como acá hay un medio, se cancela el 2 del doble producto, me quedó esto, con un signo menos. Y tengo todavía más un medio de la sumatoria de la CMI por B grande cuadrado. Muy bien, entonces, primer término es la energía cinética medida en S. Segundo término, B grande es factor común, sale fuera de la sumatoria. Y la sumatoria de la masa total por la velocidad, de las masas individuales por las velocidades individuales, es decir, la sumatoria de las cantidades de movimiento individuales, es la cantidad de movimiento total, es la masa total por la velocidad del centro de masa. Y acá, en el último término, B cuadrado sale de factor común, y me queda la sumatoria de las masas individuales, es la masa total. Entonces, estos dos términos, salvo por el factor, que aquí es un medio y aquí es menos 1, son de la misma naturaleza. Así que, bueno, hago la operación que corresponde y me da un medio de MBC, digo mal. Cuando tomo como sistema S', el sistema centro de masa, entonces esta B, que es la velocidad de S' respecto de S, se convierte en la velocidad del centro de masa. Y esta B se convierte en la velocidad del centro de masa también. Y entonces sí, ahora tengo M por BC, B del centro de masa al cuadrado aquí, y un medio con un menos, y un medio de M por B del centro de masa al cuadrado aquí. Entonces hago la operación y me queda esto. Es decir, nuevamente, cuando el sistema S' es elegido como el sistema centro de masa, pero igualmente, pero sin rotación relativa al sistema S, entonces el resultado es muy bonito. Porque dice que la energía cinética T, es decir, la energía cinética medida en un sistema S cualquiera, es igual a la energía cinética de una única partícula
que tuviese una masa igual a la masa total del sistema y que se moviese con la velocidad del centro de masa del sistema, más la energía cinética del sistema medida en el sistema centro de masa, que es una suerte de energía interna entonces, de energía cinética interna. Es una descomposición del mismo tipo de la que vimos con el momento angular.